Y ahora, en vivo, desde New Orleans, Luisiana, Radio Católica Mundial y el Ministerio Mensaje presentan A solas con Jesús se encuentra mi vida, se encuentra mi alma. A solas con Jesús, y quisiera oír su voz que dice: ven a mí, tú que estás cansado y agobiado, y yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta. A solas con Jesús. A solas con Jesús. Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este subprograma A Solas con Jesús. Doy gracias a Dios por este privilegio, por esta oportunidad. Y doy gracias al Señor porque después de todas las situaciones adversas, difíciles que pasamos durante el huracán Aida, pues estamos de pie por la gracia de Dios, estamos en victoria y ha habido bastante devastación en diferentes lugares del estado de Luisiana. Pedimos sus oraciones, por favor, para que pronto podamos recuperarnos de los embates de este huracán feroz, que yo creo que fue de la misma intensidad que Katrina o peor todavía. Pero de la mano de Cristo Jesús hay esperanza y todo lo podemos en Él que nos fortalece. Y vendrán tiempos difíciles. El Señor nunca dijo que íbamos a tener un jardín de rosas, ¿verdad? Pero sí dijo que Él estaría con nosotros siempre. Y eso es lo que yo quiero que tú estés consciente. Dios está contigo en tu debilidad, en tu problema, en tu incapacidad de ser feliz. Dios está contigo y quiere tomarte en sus manos santas y poderosas y decirte: nunca jamás te dejaré huérfano. Te tengo grabado en la palma de mi mano y tú a mí me perteneces. Y aunque las montañas se caigan y las colinas se vengan al suelo, mi amor por ti no pasará. Hoy vamos a tener un programa muy interesante y yo espero de todo corazón que ustedes nos honren con sus llamadas cuando abramos las líneas telefónicas. Vamos a estar hablando con el padre José Ignacio Labastida, que es un gran amigo y que es muy conocedor del tema que vamos a hablar. Él estuvo en Roma bastante tiempo estudiando y sacando su doctorado en bioética, así que él conoce a fondo pues lo que sucede en el Vaticano y muy particularmente con el Papa Francisco. Yo sé que él tiene mucho que aportar al respecto. Vamos a estar hablando sobre las críticas que le han hecho y que le siguen haciendo el Papa Francisco. ¿Serán realidad? ¿Esas críticas serán verdaderas o serán pues imaginarias o malentendidas? El Papa Francisco para mí es un hombre bueno, es un hombre de Dios, pero a veces como que es un poco imprudente, y lo digo con el mayor respeto, un poco imprudente porque él dice algo, pero no explica muchas veces lo que le está diciendo y el por qué, la razón del por qué lo dice. Pero vamos a dejar eso al padre José Ignacio para que nos aclare un poco. Me gustaría mucho darles el número telefónico desde allá para que cuando abramos las líneas, usted nos honren con sus llamadas, preguntas, dudas, etcétera. Número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es el 1866-398-6377. Repito, 1866-398-6377. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2976. Repito, llamadas internacionales 205-271-2976. Y quiero recordarles, hermanos y hermanos, que tenemos una serie de libros escritos por este servidor a su disposición en el catálogo religioso de WTN. Tenemos el libro Conozca primero su fe católica, el libro ¿Cuántas iglesias fundó Jesús?, el libro Promesas bíblicas para tiempos difíciles, el libro 150 historias que cambiarán tu vida y el nuevo libro Conozca más su fe católica.
Para más información sobre este material o para adquirirlo, por favor, comuníquense al catálogo religioso de WTN, número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Con esto en mente, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario y antes de hacer absolutamente nada más, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado seas, Padre Santo. Gloria a ti, mi Señor. Bendito, bendito seas, Señor. ¿Cuánto necesitamos de ti, Señor? ¿Cuánto necesitamos de la presencia de tu Espíritu Santo para ser guiados, Señor, en el camino correcto, en el camino de la vida, en el camino de la victoria que es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor? A veces, Señor, podemos desviarnos, a veces podemos tomar el camino equivocado, pero en este momento, Señor, si hemos caminado por caminos errados, si hemos estado en caminos torcidos, en caminos que no es tu camino, Señor, te pedimos misericordia y que nos ayudes, oh Dios, para que desde este momento en adelante podamos tomar la decisión tal vez más importante de nuestra vida, y es caminar de la mano de Jesús. Caminar en el camino de la vida, en el camino de la esperanza, en el camino que nos lleva hacia la meta, que es unión contigo para siempre, Padre Santo, en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Bendice este programa, Señor. Bendice a cada persona que está escuchando. Bendice, Señor, su deseo de conocer más de ti, de conocer más de la fe que Jesús nos ha dejado en su iglesia, la iglesia que Él funda, la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Y que nosotros, Señor, siendo parte de este cuerpo maravilloso, cuerpo místico que es la iglesia, cuya cabeza es Jesucristo, como dice tu palabra en Colosenses capítulo 1, versículo 18, que nosotros podamos hacer de esta iglesia, de esta obra maestra que Jesús nos ha dejado, realmente un instrumento de salvación, de esperanza y de vida para tanta gente en el mundo que anda en oscuridad porque no te conoce a ti, Señor. Toca el corazón de cada uno de nosotros, oh Dios, y haznos instrumentos de tu paz, de tu presencia, de tu poder, Señor, en nuestras vidas. Y que un día el nombre de Jesús, toda rodilla se arrodille, Señor, y proclame que Él es el Señor para gloria tuya, mi Dios. El mundo necesita de ti hoy más que nunca, tal vez. El mundo muere por dentro porque no te conoce, Señor. El mundo anda en oscuridad, pero tú eres luz, mi Dios. Y teniéndote a ti, Señor, tenemos la luz que ilumina el camino de aquellos que están perdidos, que no conocen el camino, Señor. Hay tantos papás y tantas mamás que me están escuchando en estos momentos que están preocupados por sus hijos, mi Dios. Porque sus hijos están tal vez en caminos que no es el camino tuyo, Jesús. Están preocupados, oh Dios, por sus familias, porque andan por otros caminos, Señor, y no por el camino que da la vida, que da la victoria, que da la esperanza, que da la salvación, que eres tú, Señor Jesús. Ayúdanos, oh Dios, a través de este programa, a recibir tu gracia, a recibir tu presencia, a recibir tu poder, Señor, para que nosotros podamos de verdad ponerte a ti como prioridad en nuestra vida y ser luz, mi Dios, para tantas personas que en estos momentos están lejos de tu luz, están viviendo en oscuridad, Señor. Bendícenos, oh Dios, y a través de este programa, ayúdanos a comprender que por muy difícil que sea la situación en que estamos, siempre hay esperanza. Y tuya siempre es y será, mi Dios, la total y completa victoria. A ti que vives, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas, mi Dios. Amén. De nuevo, hermanos y hermanos, primero que todo, qué rico estar así un ratito a solas con Jesús. Y de ahí pues el título de este programa, A Solas con Jesús. Voy a dar nuevamente el número telefónico antes de comenzar a hablar con el Padre José Ignacio Labastida.
número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Y por favor, llámenos. Esperamos sus llamadas, sus comentarios, sus dudas. Todas las preguntas son importantes y necesarias porque podemos aprender siempre los unos de los otros. 1-866-398-6377 es la llamada en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, la más completamente gratis. Repito, 1-866-398-6377. Y llamadas internacionales, por favor, marque el número 205-271-2976. 205-271-2976. Padre José Ignacio Labastida, qué gusto tenerte de nuevo en este programa A Solas con Jesús. Bienvenido, hermano. El gusto es mío, Padre Pedro, y bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Muchas bendiciones para Mensaje y para EWTN y todas las labores que haces ahí, que sabemos que son muchas. Amén. Amén, bendito sea Dios. ¿Sabes qué? Pronto me voy a mudar para los predios de EWTN y Radio Católica Mundial. Me están preparando Sí, un sabía. pequeño apartamento muy cerquita de los estudios. Así que, si Dios quiere, después del 18 de este mes ya voy a estar en una nueva residencia, más cerca Hay que, que nunca antes de los estudios. Sí. Así que te pido oración, Padre. sí, hay que irte a visitar. Claro que sí, seguro que sí. Pues ahí vas a tener un No, lugarcito con todo gusto. Padre, no sé si, me han dicho por ahí algunas personas que estás celebrando vida, hermano, y que estás de manteles largos, estás de cumpleaños. Así que vamos a cantarte fíjate, un poquito, pues, celebré 2 cumpleaños. a dos Por, cumpleaños, ¿y eso cómo? sí, 2 cumpleaños. Yo nací 2 veces. Bueno, pues, muchísima felicidad, Padre. Ay, qué lindo. Lindo. Bravo, Padre. Gracias, gracias. Fuertes. ¡Felicidades! ¡Bravo! Hey. Bravísimo. Muchas bendiciones. Gracias, Así que gracias. Qué linda canción. Celebré dos yo cumpleaños la grabé porque hace un ratito atrás. No, estoy jugando. es que nací el 3 de octubre, pero me bautizaron el 4 de octubre. Así que Bueno, ayer pues, celebré mi nacimiento cristiano, que es más importante que el nacimiento al mundo. y el 4 de octubre es la fiesta de San Francisco de Asís. Un gran santo. Tuve un gran Y día el ayer y bueno, el nacimiento del cumpleaños también Ministerio fue muy lindo, así que le Mensaje. doy gracias a Dios. ¿Oíste, Padre? Y el nacimiento del Sí, Ministerio Mensaje, 42 años de existencia, llevando al mundo la palabra de Dios día tras día, y a veces a empujones, a veces con dificultades y problemas, pero en el nombre de Cristo Jesús hemos salido adelante para proclamar así que es. Cristo vive y que Él es Y, el Señor. y un Padre, gran santo protector. así es, bendito sea Sí. Dios. Pues hoy vamos a hablar sobre las críticas al Papa Francisco. Y por el amor de Dios, pues les pido encarecidamente que ustedes, antes de llamar, que escuchen un poquito lo que vamos a hablar. Y definitivamente, pues todas las llamadas, todos los comentarios, todas las ideas, sus puntos de vista son más que bienvenidos a este programa. Pues por supuesto, mientras tengamos pues eh, la dignidad necesaria en lo que decimos, pueden decir lo que ustedes quieran, no hay ningún problema. Padre, el Papa Francisco, nuestro primer Papa latinoamericano, y sin embargo ha sido criticado a diestra y siniestra, particularmente por la comunidad hispana de América Latina. Eh, Ujú, a mí me duele, a mí me duele eso, sí. ujú. Y recuerdo que hace poco en Eslovaquia, él hizo un comentario que yo estoy seguro lo hizo con mucho dolor en su corazón y dijo que habían ministerios católicos, especialmente un ministerio muy grande en Norteamérica, que le ha criticado severamente. Y él dijo que, Sí, pues, como persona, él es pecador y acepta la crítica, pero que se aseguren de que todas esas críticas hacen mucho daño a la iglesia.
sobre todo si son críticas que no están bien fundadas de acuerdo al pensar del Papa y en lo que el Papa dijo en diferentes ocasiones de su pontificado. Y vamos a comenzar, Ujú, padre, si tú me permites, con el incidente de la ujú, Pachamama. ¿Sí? ujú, En el mes de octubre del 2019 se celebró en el Vaticano el Sínodo por la Amazonía, el cual debería haber estado centrado en la lucha contra la desforestación, el cambio climático y el futuro de la iglesia en esa región del Amazonas. Pero sin embargo, padre, en lugar de esto, la reunión del Papa con los obispos, particularmente de esa área, se vio empañada cuando el Santo Padre acepta la Pachamama, que es un ídolo que representa la tierra, y otro ujú. ídolo más que representa el sol. Y el Papa no solamente acepta esto como regalo, sino que manda poner la Pachamama en una de las iglesias de Roma. Se formó un tremendo escándalo como resultado. ¿Por qué el Papa Wow. hizo eso? ¿Y qué piensas tú de esa desagradable situación para la Iglesia Católica? Sí, muy buena pregunta y sobre todo que muy bien hecha, ¿verdad? Porque lo que me gusta de esa pregunta es que en cierta manera el Sínodo de la Amazonía se suponía que tratara ciertos otros temas más importantes y se convierte en el centro del Sínodo, en la famosa Pachamama. Toda esta, bueno, vamos a centrar, yo quisiera para empezar, Padre Pedro, simplemente decir, cuando se habla del Santo Padre, siempre, como ya lo has dicho, hay que hablar con respeto, es el sucesor de Pedro, el vicario de Cristo en la tierra, o sea que amamos al Papa, tenemos que orar por el Papa, tenemos que como católicos entender bien la función del Papa y cómo es que tenemos que, ¿verdad?, entender el papel del Santo Padre dentro de la Iglesia. Con la cuestión directamente del sínodo de la Amazonía, en cierta manera, muchas de estas cosas, la Pachamama fue un error, pienso yo, porque ha tenido una repercusión fuerte, la gente lo ha tomado, es un tipo de idolatría, aunque se entiende en parte, el Papa viene de Sudamérica, todo esto es una tradición quechua, los que conocemos un poquito de la vida en Sudamérica y en los países que estuvieron bien afectados por la realidad andina, pues se entiende que esto es un capítulo bien importante para la gente de Sudamérica, no solo de un país, sino de varios países en Sudamérica, pero en definitiva la Pachamama es una diosa andina, ¿no? En cierta manera no representa ninguna deidad que los católicos puedan adorar y que puedan en cierta manera considerar, entonces obviamente es un error serio, no solo la aceptación de eso. Yo me imagino que, por ejemplo, en una misa hay un ofertorio, ciertos detalles pueden ser típicos de una región y se permiten ciertas cosas, pero la liturgia determina sobre, por ejemplo, sobre los altares católicos, hay definitivamente ciertas cosas que no deben estar. Y en cuanto se pone un ídolo sobre un altar católico, pues es un error ya fuerte, ¿no? Que está fomentando un culto que no es católico y no es central para nosotros. El reconocer que hay ciertas culturas, que hay cierta belleza en la tierra, todo eso es importante, pero la tierra no es un culto, no hay un culto a la tierra, porque la tierra es parte de la creación de Dios para nosotros como católicos, no es una diosa. Y en esas culturas antiguas, ciertamente la cultura quechua, pues habían ese tipo de entendimiento, ¿no? Que hay ciertos dioses o diosas andinas, y pues eso sinceramente era un error innecesario porque todo lo que transmitió fue precisamente lo opuesto, que estoy seguro que era lo que el Papa quería manifestar, porque era un amor a la tierra, a la creación de Dios, pero lo presenta de una manera que obviamente no es católica. Padre, ¿me permites un momento? Yo leí una carta de Monseñor Felipe Arismendi, obispo de Chiapas. Él estuvo trabajando en el Salam y él recibió un grupo de indígenas del área del Amazonas. Ujú, Y él le preguntó a uno de los líderes si ellos realmente adoraban a la Pachamama en particular y también al dios Sol. Y ujú, la respuesta de él fue muy sencilla. Él dijo, antes de ser evangelizados, nosotros
teníamos a la Pachamama como nuestra diosa que representa la tierra, porque es la que Ujú, nos da de comer. Y teníamos ujú. el sol como Dios, un Dios, nuestro Dios, porque Él representa eso que da vida para que nosotros podamos comer de la tierra. Pero ahora Sí, que estamos evangelizados, dijo, vemos a la Pachamama y al sol como regalos maravillosos de Dios, pero no creemos ya en ellos como dioses, creemos en el único y ujú. verdadero Dios. Y yo creo que por ahí va el, el deseo del Papa. Si él no hubiera recibido la Pachamama, hubiera creado como que un rechazo de parte de la iglesia, particularmente hacia la obra de evangelización que se quiere realizar en ese territorio. Es decir, San Pablo decía, yo tengo que hacerme uno con todos para poder llevar a todos a Cristo Jesús. Entonces, el decir que el Papa estaba utilizando la Pachamama como para que la gente lo adorara, lo que sea, yo creo que es totalmente erróneo. El Papa lo que estaba haciendo era, en mi punto de vista, recibiendo esta cultura de estas personas, pero que ya están muchos de ellos evangelizados por la ardua misión apostólica de tantos y tantos misioneros, que realmente pues ha habido un cambio, sigue habiendo un cambio favorable en el sentido que están aceptando mucho más a Jesucristo como Señor y como Dios y no los ídolos que ellos han tenido hasta el presente. Entonces, a mí me Claro, impactó eso el cuando yo único leí problema es que eso. los gestos, el único problema es que los gestos que se utilizaron No, representaban un mensaje contrario a eh, precisamente esa ok. explicación. Entonces, Entonces, los gestos, sí, para mí, padre, el hecho del Santo Padre no es que él haya aceptado ese ídolo como que, bueno, pues ustedes han tenido esto hasta el presente, pero de ahora en adelante vamos a aspirar a tener algo mucho más grande que es el único verdadero Dios, que al fin y al cabo es Jesucristo. El problema del Papa, pienso yo, no es que haya aceptado eso o no, pero si hubiera dado una explicación, las cosas hubieran sido más entendibles. El Papa claro. desafortunadamente a veces dice cosas y hace cosas, pero no explica. Yo no comprendo, siendo un jesuita, que los jesuitas son maestros por excelencia, que Ujú. él no tome tiempo para explicar el por qué él hace ciertas cosas o dice ciertas cosas, simplemente las dice colgando en el aire. Y como resultado de eso, pues cada cual se aprovecha, toma su tajada y particularmente Crea los medios de comunicación crea la confusión. y crea confusión, Claro, o sea, definitivamente. y ese es el problema básico que obviamente aquí la conclusión tiene que ser, hay varias conclusiones. Yo siempre que he hablado del Papa Francisco, siempre he dicho dos cosas principales. Hay que tomarlo siempre en contexto de lo que dice, porque a veces la prensa toma una línea y trata de pues, utilizar esa frase, esa oración. O sea, que siempre hay que ver el contexto. A la misma No, vez, el Papa siendo jesuita, los jesuitas tienen toda esta realidad del discernimiento de espíritus, de querer investigar las cosas, pero estoy 100% de acuerdo en que el Papa falla muchas veces sí, en no dar la explicación, en no completar los pensamientos, en no explicar lo que está pasando. Ciertamente con la Pachamama es un poquito más allá, porque no era solo explicarlo, sino que los gestos, lo que se hace, claro, pues también claro, influye. Madre claro. Angélica, que fundó EWTN, tiene un programa del 1993, que lo estaba viendo el otro día, donde ella básicamente, esto fue con relación a el Día de la Juventud en Denver. Y lo que Ujú, hicieron para el Día de la Juventud en Denver con Juan Pablo II presente fue hacer un ujú. Vía Crucis donde el que tuvo el papel de Jesús fue una mujer en vez de un hombre. Y lo Oh, hicieron wow. precisamente para retar, porque no fue que no consiguieron un hombre para hacer el papel de Ujú, Jesús. Y Madre ujú. Angélica hizo un programa muy bueno donde habla inclusive de la manera en que hemos ido perdiendo nuestro catolicismo para meter otras cosas, y estoy seguro que esa reunión con el Papa y otros cardenales sentados en el Jardín del Vaticano, con la Pachamama en el medio, no hubiera perdido el comentario negativo de esa acción por la Madre Angélica, fundadora de EWTN. Claro, de nuevo, el Papa
es el vicario de Cristo aquí en la tierra, lo creemos, así dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, y ahora yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno jamás la podrán vencer, te daré las llaves del reino de los cielos, etcétera. Es decir, el Ujú, Papa, sobre todo cuando está hablando ex cátedra, ujú. en el nombre de Jesús y con la autoridad de Pedro, dada al mismo Pedro por Jesús, no puede errar, es infalible. Pero el Papa, como tú y como yo, en sus labores diarias, puede cometer errores. Entonces, lo que Claro, tú dijiste al principio, que debemos de orar por el Papa, muy cierto, porque él, como cualquier persona, puede hacer cosas que no están claras, que deben de como claro. que ampliarse más en la enseñanza para que la ¿Y gente comprenda. Y sobre todo los medios de sabes comunicación. cuántas? Son muy pocos los medios cua- de comunicación, son muy pocos los periodistas Ujú. que saben algo de teología. Entonces, ellos lo que dan es al escándalo, al sensacionalismo, a la prensa amarilla, desafortunadamente, y todo esto en relación al Papa, pues crea escándalo. ¿Por qué? Porque la gente lee la Claro. noticia y al leer la noticia, pues compran los anuncios porque ahí están, ¿verdad? Ya bien sea Y, y un, televisión, radio, lo que y sea. un, Ujú. y un dato, Padre Pedro, para que los católicos cristianos estén tranquilos, solo dos papas en la historia de la Iglesia han utilizado el carisma de la infalibilidad, que en realidad es un carisma que tiene la Iglesia. El único infalible, el único que nunca erra, que nunca falla, que nunca dice algo que es mentira, es Dios mismo, ¿no? Jesucristo no Amén, miente. Pero solo dos amén. papas han utilizado el carisma de la infalibilidad. Fue Pío IX con la Inmaculada Concepción y de hecho con la declaración de la infalibilidad del Papa en el Concilio Vaticano I, y Pío XII con la enseñanza sobre la Asunción de la Virgen. En más de 2000 años de la historia de la Iglesia no ha habido un solo papa que haya Bueno, pero enseñado doctrina falsa en forma ex cátedra, porque la claro, pero Iglesia tiene un atributo de infalibilidad. siempre ha Lo habido que pasa es que doctrinas, por estamos ejemplo, hablando del magisterio ordinario del Papa, exacto, y en el exacto, magisterio ordinario del Papa, el Papa se puede equivocar, el Papa es un ser humano, el Papa tiene que claro. confesarse, el Papa peca, Claro, y puede decir mañana va a llover y mañana pues no llueve. Entonces, claro. tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? El Papa Muchos es el católicos no pastor. entienden esa doctrina y lo que Mm, dice el Papa es sí, revelación, pero eso no es verdad, o sea que eso no es doctrina católica. exactamente, exactamente, sí. Padre, vamos a cambiar un poco el disco. Hay personas que dicen que el Papa Francisco es comunista. Digo esto porque casi desde el principio de su pontificado, en el 2016, un periodista del noticiero norteamericano Reuters le preguntó al Papa Francisco si estaba interesado en construir una sociedad de inspiración marxista. Y el Papa contestó diciendo, son los comunistas los que piensan como los cristianos. ¿Cómo respondes a esta crítica? Claro, y la frase del Papa, pues, se entiende en cierta manera, o sea, lo que estaba tratando de decir con esa frase, nuevamente, para cogerlo, vamos a tratar de cogerlo en el contexto, estaba tratando de darle prioridad a la enseñanza de Cristo, a cualquier otra tipo de enseñanza que viene del mundo, como es la doctrina marxista comunista, ¿no? O sea que el Papa estaba diciendo, en realidad, esto es lo que yo entiendo por esa frase. La frase que acabas de citar son los comunistas Ujú, los que piensan como los cristianos. Lo que estaba diciendo es que las cosas buenas que se pueden ver quizás en esa ideología, en ese ideal comunista, ya Jesucristo lo había dicho, ¿no? Y en ese sentido, pues tiene razón, ¿verdad? Jesucristo pues busca la igualdad de los seres humanos, busca el respeto de todo el mundo. El problema es que el comunismo en su esencia es ateo, o sea que el comunismo es ateo, no se puede comparar el comunismo con el cristianismo. El compartir, buscar el bien común, ayudar a todos en el Estado, son ideas importantes, sobre todo los pero más pobres, básicamente los más necesitados, el, los comu- marginados, el, co- etcétera, ¿verdad? Sí. Claro, pero el comunismo pone al Estado por encima del individuo, Ujú, objetiviza a la persona se convierte en un peón al servicio de la colectividad, y esas ideas no ujú. son cristianas. El cristianismo respeta la individualidad, el subjetivismo, la persona humana como el centro de todo, no el Estado. El Estado es una creación del ser humano para el bien Ujú, común, para ayudar a los demás, para ujú. funcionar mejor, pero el Estado no está por encima de la persona. Entonces, el Papa lo que está hablando es de que realmente los que han tomado ciertos modelos
no es la iglesia en relación al comunismo, sino que más bien es el comunismo, algunas ideas las ha tomado del evangelio, ¿cierto? Claro, estaba En- tratando de poner el evangelio como el precursor de las cosas buenas, si podemos decirlo así, porque tú y yo venimos de un país afectado por el comunismo y sí, yo por definitivamente. ejemplo, Ujú. yo pienso mucho, una de las apariciones más reconocidas en la iglesia es la aparición de Nuestra Señora, la Virgen María en Fátima. Si vemos las revelaciones en Fátima, parte de la revelación de Fátima era que el comunismo iba a regar Claro, sus errores por el mundo entero, y eso lo hemos claro, visto, o sea que no fue solo en claro. Rusia, sino en China, Cuba, Vietnam, empezamos a ver Latinoamérica y veremos cómo la influencia comunista ha sido un desastre como sistema para todos los países donde ha caído. Definitivamente, definitivamente. Antes de continuar, padre, con la próxima pregunta, tenemos una llamada, vamos a tomarla. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Marcelo, el Señor te bendice. ¿Cómo estás, mijo? Hijo, padre, bien, bendecido, feliz y contento de haberme comunicado con usted porque tengo una gran duda sobre este tema. Adelante, por favor, Marcelo. Sí, yo he estado escuchando prédicas de un predicador católico muy Ujú. conocido y me tiene muy preocupado porque últimamente está criticando muchísimo a la iglesia, criticando muchísimo al Santo Padre, incluso en su última prédica el día domingo, este predicador católico dijo que basado en las profecías del padre Michel, que el Papa Francisco iba a ser el último papa y luego de él se sentaría el antipapa en el trono de Dios. ¿Y con qué autoridad este señor dice eso? Bueno, supuestamente con la autoridad de su párroco. Y su párroco, si avala lo que está diciendo, ¿con qué autoridad avala lo que está diciendo? Es decir, Bueno, si por vamos eso, a... por eso a mí me preocupa. Él es un predicador católico, él sale, hace muchos videos. Voy a decir su nombre, Rafael Díaz. Tiene No sé quién muchísimos es. seguidores y por eso me No sé, preocupa mucho lo que él está enseñando a los seguidores católicos e sí, incluso hay muchos que lo defienden. no sé quién es Rafael Díaz, Padre José. Pertenece a la No diócesis de Los no lo Ángeles. conozco tampoco, Marcelo, pero esto sí te acepto, Marcelo, que hay muchos predicadores católicos que obviamente pues al Papa Francisco hay que darle su posición, pero todo esto, toda esta confusión que prácticamente diariamente crea el Papa Francisco, sí ha creado una situación en la iglesia donde como que se ve que como que son dos iglesias paralelas, la iglesia que hemos entendido y que hemos creído y que hemos visto a través de los siglos, y ahora como que todos los días se presenta una nueva enseñanza, un nuevo tema, algo que es controversial, y pues ese tipo de actitud, yo no creo que nadie puede decir, el mismo Jesucristo dijo que ese final del mundo, etcétera, eso está reservado para el Padre, o sea que el que diga que sabe, pues es prácticamente, Está, no puede ser verdad. Hay revelaciones está privadas mintiendo. que han Sí, dado datos, pero esas padre, revelaciones privadas son revelaciones privadas en el sentido de que la iglesia no lo ve como doctrina y no hay seguridad de que lo que diga un padre en el sermón es lo que va a pasar, ¿no? padre, vamos a ir, gracias Marcelo por tu llamada, por tu comentario. Vamos a ir con Carlos de Miami que está en línea esperando. Carlos, ¿me escuchas? Sí, padre, muchas gracias. Primero que todo, quiero agradecerle porque su programa es esencial para mí. Pienso una cosa, mi padre era diplomático, el papa tiene que tener cierta diplomacia. Estamos en tiempos muy difíciles y como usted dice, papa no es infalible, pero sí pienso que le ha tocado una época extraordinariamente difícil. El mundo no es el mismo mundo y ha tenido que la iglesia no se puede obligar a ciertas cosas, pero tampoco puede apartar ciertas cosas en su vestidura diplomática. Ahorita estábamos celebrando a San Francisco de Asís. San Francisco de Asís Ujú, amaba la tierra y lo que está ujú, reconociendo él ahí es la creación, y cuando uno ama la claro, creación está amando a Cristo. Pienso yo en mi ignorancia y me disculpa si así estoy es, mal. ajá. Así es, No, mijo, sí. no, es que El, el problema no es que esté mal, o sea que nuevamente el problema, como decía el padre Pedro hace un ratito, el problema es cuando hay falta de claridad,
falta de claro. explicación. Mm, sí, El Papa, como cualquier figura pública, cuando uno habla como figura pública, todo lo que uno dice es muy importante, o sea que la gente toma todo lo que uno dice, o sea que la prudencia en los temas que se traen y la manera que se traen esos temas es muy importante. Y entonces cuando son temas, créame, yo viví, como dijo el padre Pedro, yo viví 4 años en Roma. Lo que pasa en las ceremonias en Roma, nada es casualidad, nada es espontáneo, simplemente todo eso está perfectamente programado. No pasa nada que no se haya discutido, que no se haya pedido permiso, que las personas estén. Es como cuando va un político a una iglesia. Cuando un político va a una iglesia, eso ya han llamado a la iglesia, han preguntado qué es lo que van a hacer, qué es lo que va a pasar. O sea que cuando un político le dan la comunión en una misa, eso no fue un accidente, eso simplemente ya estaba dicho, porque se hace así. Las ceremonias en Roma estaban dicho. Cuando se hizo lo de la Pachamama, eso no fue un accidente, eso ya estaba planificado. O sea que el Papa falla en dar la explicación sabiendo que va a traer controversia, y lo que exactamente, quiere es crear exactamente. controversia, pues es un problema, Mm, porque entonces la gente se confunde, y lo que claro, nos crea a claro. nosotros como sacerdotes y como iglesia es que cada día tenemos que estar más y más formados en lo que creemos como católicos para que no nos Ujú. confundamos y poder tener optimismo, porque Jesucristo quiere que seamos optimistas, no que seamos Y entonces, negativos y padre, que todo es hay la personas, padre, destrucción, ¿no? hay personas como este predicador católico que lo felicito por su deseo de llevar la palabra, pero que a veces, desafortunadamente, no estamos nosotros bien informados para poder informar, porque eso de que después de este papa va a venir un antipapa o lo que sea y se termina el mundo, eso no es cierto, eso no está en la Claro, Biblia. Eso no lo dice Jesús, por el contrario, Jesús dice que no sabemos ni el día ni la hora, vendrá cuando menos lo correcto. esperamos. Pero entonces lo importante es estar conscientes de qué realmente es lo que el Papa quiere decir y cómo nosotros, como parte íntegra del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, podemos nosotros dar a entender al mundo lo que realmente el Papa quiere decir y está diciendo. En este caso de la Pachamama, yo creo que es algo positivo que él quiera identificarse con los hermanos que no conocen a Jesucristo, no por culpa de ellos, sino que por desafortunadamente falta de conocimiento Y, y ayudarlos a conocer como este otro, pues, hombre que le habló a Monseñor y le dijo que él, pues, antes no creía en Dios, el único verdadero Dios, pero que ahora fue evangelizado, sí cree en el único verdadero Dios. Esa carta de Monseñor Felipe Arismendi realmente me tocó profundamente el corazón. Y yo dije, caramba, si el Papa pudiera explicarse un poquito más, las cosas serían muy diferentes. Por ejemplo, y Padre José, ujú, el Papa al proclamar el año 2021 como el año de la familia, reavivó la polémica sobre la posibilidad de que parejas divorciadas o vueltas a casar por lo civil pudieran recibir la comunión. Y eso se quedó como que en el aire. Es decir, el Papa no puede autorizar que personas que no están casadas debidamente, que no tienen el sacramento, puedan recibir la Eucaristía. Entonces, ¿cómo abordar esa situación? al, al punto, eso es una exhortación apostólica. ¿Verdad? De hecho, que la exhortación apostólica es mucho antes del año de la familia y eso. Esto fue, la exhortación apostólica es del 2016 y prácticamente por ese tipo de opinión que no es clara, que se queda como sin completarse, sin dar la enseñanza de la iglesia, básicamente ha desacreditado a Moris Letizia, que así se llama la exhortación apostólica, es una exhortación apostólica grandemente criticada porque titubea con la enseñanza clara de la iglesia en cuanto a la comunión, quién puede recibir la Ujú. comunión. Y el Papa Sí, a veces por su falta de claridad, que es lo que estamos hablando, crea ese problema en cuanto a la doctrina, que no ha cambiado, porque la doctrina de la iglesia no ha claro, cambiado. De ni hecho, que puede alguien como cambiar. Benedicto Sí, XVI, por ejemplo, Benedicto XVI, el Papa emérito de la iglesia, todavía está vivo, hay que orar por él, ¿verdad? Porque no está todavía con nosotros. Pero el Papa Benedicto XVI, una de las cosas que dijo en su pontificado fue que inclusive los católicos que ujú, pueden comulgar porque están en gracia, porque están en un matrimonio de acuerdo a la iglesia, de vez en ujú, cuando pudieran abstenerse de la comunión
para, en cierta manera, identificarse y poder estar en solidaridad con los católicos que no pueden recibir la comunión, como los que están en una situación irregular matrimonial. Eso es más sensato, o sea, porque eso es una opinión pastoral, pero no Claro. elimina la enseñanza de la Iglesia, como Permíteme, es la permíteme, tendencia en esa permíteme un exhortación momentito. apostólica, es como Permíteme, padre. descartar la enseñanza, ¿no? Permíteme un momentito, padre, permíteme. Sí, Pero hablando tú de los católicos que reciben la comunión frecuentemente, a mí no sé, se me sube el corazón pensando cuánto de estas personas realmente eh, reciben la absolución sacramental, es decir, se confiesan antes de recibir la comunión. Es decir, yo conozco personas que pasan tiempo y tiempo y tiempo y hasta años y no se confiesan. Y yo digo, ¿cómo, que, por- cómo será la conciencia de ellos en el sentido de que claro, todos porque pecamos es y que no todos nos estamos hemos apartado de predicando la gracia la de Dios? necesidad. Yo pienso, hoy en día, por lo menos una vez al mes, la confesión es necesaria, quizás cada 2 semanas. La persona que dice que nunca peca, esa persona ya está pecando por haber dicho eso, por lo menos tiene que confesarse que mintió. San Juan dice, son unos mentirosos, es decir, todos hemos pecado y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios, dice San Pablo en su carta a los Romanos, ¿no es cierto? Pero bueno, ese ya es harina de otro costal, padre. Así que, de nuevo, para que nos llamen, número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, con sus comentarios, sus preguntas, etcétera. En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es el 1-866-398-6377. Repito, 1-866-398-6377. Y más internacionales, por favor, marque el número 205-271-2976. 205-271-2976. Vamos a una pequeñísima pausa. Vamos a escuchar de Atenas una hermosísima canción que realmente tiene que ver con el pueblo de Dios que es la iglesia. Así que si Katy está lista, escuchemos un ratito esa canción y volvemos con el padre José Ignacio Labastida en cuestión de segundos. Somos tu pueblo, Señor. Somos ovejas de tu rebaño. Somos tu pueblo, Señor. Somos ovejas de tu rebaño. Aclame al Señor toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, lleguen hasta Él con cantos jubilosos. Somos tu pueblo, Señor, somos ovejas de tu rebaño. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos tu pueblo, Señor. Somos ovejas de tu rebaño. Bendito sea Dios, somos tu pueblo, Señor. Qué bueno Somos tu pueblo, ovejas de tu rebaño, mi Dios. Tú eres el buen pastor, Jesús, y en ti confiamos. Y sabemos, oh Dios, que tú escogiste a Pedro, una persona frágil, una persona limitada. Pero sin embargo, Señor, lo escogiste porque tú escoges lo pequeño, lo que es poquita cosa, de acuerdo al pensar del mundo muchas veces, para hacer obras grandes, poderosas, extraordinarias, maravillosas, Señor. Te damos gracias por el Papa Francisco, te damos gracias por la capacidad que tú le has dado, Señor, que yo sé que es muy amplia para hacer cosas muy grandes, muy positivas. Y te pedimos, oh Dios, de todo corazón, por las veces en que Él es malinterpretado, malentendido, que Él tenga la fuerza, el poder, la presencia de tu Espíritu Santo, para que las cosas que Él diga, pues tengan peso, pues eh,
peso teológico y sobre todo que la gente entienda, que nosotros entendamos lo que realmente Él quiere decir. Sabemos que Él es un hombre bueno, que es un hombre que ha gastado su vida en servicio a ti, Señor, y a la iglesia. Y pedimos, mi Dios, que tengamos un poquito más de amor hacia Él, un poquito más de misericordia con Él, como Él pide que nosotros oremos por Él y que tengamos misericordia también. Padre, hablando acerca, y esta es una pregunta que ahora me viene, que pues no estaba en el, en el teclado, pero en relación, tú hablaste acerca de los políticos que reciben la comunión en nuestro caso. Bueno, pues vamos a cortar la llamada un momentito porque tenemos una persona que está en línea. ¿Con quien hablamos? Gema, el Señor te bendice. Adelante, Gema. Bienvenida. Padre, Padre, bendiciones. Que Dios los bendiga a los dos y a todas las personas Gracias. que nos están escuchando. Tengo una pregunta que me inquieta desde que lo supe y es la siguiente. El Papa Francisco, tengo entendido, de que dijo de que la gente que no se vacune no puede entrar al Vaticano. Entonces, yo quiero saber si ustedes saben algo, si es verdad, y si es verdad, ¿por qué el Papa Francisco, sabiendo que es una persona, el vicario de Cristo, como que se toma esa atribución de quitarle la libertad a cada uno para llegar al Vaticano simplemente porque no tiene la vacuna? No entiendo. Muchísimas gracias, Gema. Muchísimas gracias por tu pregunta. Padre, adelante, por favor. Sí, sí, Gema, es verdad, y es como una contradicción, porque el Papa Francisco siempre habla de abrir horizontes, de darle la bienvenida a la gente, de que haya apertura para la gente, y tal parece que es exactamente lo contrario. La pregunta es, yo pienso, por lo que he visto en las noticias, sí, el Vaticano está requiriendo prueba de la vacuna, como están haciendo en muchos sitios en el mundo, o sea que hasta restaurantes, etcétera, y si no tiene prueba de vacuna, por lo menos tiene que tener una carta, alguna justificación de por qué no tiene la vacuna, o sea que es una restricción para entrar al Vaticano que Y ciertamente ha a sido altamente A Italia criticada. en general, Padre, no solamente al Vaticano, a Italia en general. Sí. Bueno, pero el Papa dirige el Vaticano, es verdad, es un país aparte, o sea que él es el que dirige las fronteras del Vaticano y pues sí Comprendo, ha puesto esa regla, ¿no? comprendo, pero Sí, al eso mismo tiempo, Padre, es tenemos que ver, Padre, que desafortunadamente la mayoría de las personas que están teniendo serios problemas con este virus son personas que no han sido vacunadas. Yo no abogo por que todo el mundo se vacune, cada cual tiene que tomar su decisión, pero desafortunadamente estamos en una situación de enorme peligro para el mundo entero y de contagio con personas que ni sabemos que tienen el virus, porque el virus al principio no se sabe que la persona lo tiene que pasar un tiempo más o menos de varios días. Entonces, para proteger a las personas que van al Vaticano, pienso yo que él exige que se vacunen para estar seguros de que no van a esparcer el virus a otras personas que están tratando de acercarse a Dios y de ver cosas que les interesa en la Ciudad del Vaticano. Entonces, yo creo que como cabeza de Estado, él tiene el derecho de decir, por favor, vacúnense si van a entrar aquí en este tiempo en que el contagio se está acrecentando en el mundo entero, sobre todo con la variante Delta. Ese es mi parecer, ¿no? Sí. Sí, todo me imagino que se puede defender de una manera u otra. Hay personas que científicamente, inclusive doctores, gente que sabe de la ciencia, diría exactamente el opuesto a esa opinión. O sea que diría que en la manera en que estamos trabajando el virus y el problema del virus ha sido totalmente errónea. Estamos haciendo unas decisiones muy malas que van a crear problemas en el futuro, y la gente que estudia virología, que estudian los virus, que son expertos en virus, serían los primeros en decir la manera en que estamos trabajando este virus ha sido la más incorrecta en la historia de la humanidad.
¿Puedes explicar un poquito más sobre eso, por favor? Tengo muchas Bueno, yo no soy preguntas, pero virólogo, pero rapidito. he escuchado a virólogos, gente que estudia lo que es un virus, cómo se desarrolla un virus, la población que se pone en peligro por un virus, no ahora en el momento actual, pero por ejemplo, yo pienso que lo que hemos hecho con los niños ha sido totalmente absurdo. O sea, los niños que están siendo expuestos al virus, precisamente por ser expuestos al virus, en 50 años, cuando aparezca un virus que no tenemos hoy, van a ser precisamente por no tener anticuerpos que pudieron haberlos logrado en este año, pues van a ser las primeras víctimas dentro de 50 años cuando ellos tengan 50 o 60 años, ¿no? Si tú Eso es fueras lo que dicen un los virólogos. virólogo, si Y tú son los fueras un virólogo, científicos, ¿qué? y pues los Padre, científicos van a perdona. tomar una opinión totalmente diferente a la del Papa. Padre, si tú fueras un virólogo, es decir, ¿qué direcciones tú implementarías? ¿Qué harías? Uno, dos, tres, a ver, Bueno, dime. no conozco la ciencia, pero básicamente, por ejemplo, la realidad con relación a la vacuna, los primeros que dicen que la inmunidad a la vacuna es más potente que la misma vacuna de Pfizer, son los científicos de Pfizer. Lo dijeron ayer, dicen la inmunidad es más potente que la vacuna que le estamos dando. O sea, eso es una realidad científica. Los que están diciendo cómo se deben usar las máscaras y qué tipo de mascarillas se deben usar, lo que están diciendo es que precisamente las mascarillas de tela son las más absurdas y malas que se pueden tener, porque lo que hacen es promover más el virus en vez de controlarlo, que son las mascarillas quirúrgicas que se deben usar, y nuevamente son gente que son científicos, médicos, son los que están dando esa opinión, no son gente que Ok. son incultos, ¿no? Bueno, seguimos con el Papa. Seguimos con el Papa. Tal vez en otra ocasión podríamos desarrollar este tema, pero Padre, ¿qué piensas tú sobre la comunión a políticos que no están de acuerdo con la doctrina de la Iglesia, particularmente nuestro presidente en Estados Unidos? Claro, que yo pienso que la Iglesia, siguiendo las normas de San Pablo dice que cuando comulgamos en pecado mortal, estamos comiendo nuestra propia condenación, ¿no? O sea que la Iglesia debe ser muy compasiva, debe ser muy caritativa y especialmente alertar a personas, por ejemplo, como el presidente de Estados Unidos, que no solo está a favor de promover leyes que promueven el aborto, sino que ha sido el presidente que más ha promovido el aborto, más que el presidente Obama, que eso es decir demasiado, y todavía se llama o se hace decir que es católico. A esa persona hay que decirle el peligro en que está poniendo su alma, porque el día que llegue al juicio frente a nuestro Señor va a tener que explicar cómo podía tener esa posición y no pensar que estaba haciendo algo mal hecho. Me parece que es muy difícil poder explicar eso. Pregunta, Padre, el arzobispo de Washington ha permitido que se dé la comunión al presidente, ¿sí o no? Sí, lo ha dicho, en cierta manera el arzobispo Gregory, que es el arzobispo en Washington, es el arzobispo del presidente, por lo menos en el tiempo que está en la Casa Blanca, porque el presidente realmente es de Delaware, pero sí ha como que titubeado, de vez en cuando sí ha querido decir que no lo ve como que es una falla. De hecho, que hay un cardenal en Roma que dijo que el presidente, por estar a favor del aborto, no está en estado de pecado. Lo acaba de decir el que trabaja con los temas, ¿verdad?, ecológicos, etcétera, en un vicariato Bueno, pero en eso Roma. no es doctrina de la Iglesia. El cardenal puede decir lo que él quiera, pero está en Claro, o sea, desacuerdo con la doctrina de la Iglesia. no es doctrina de la Iglesia. El promover leyes que promueven el aborto es cooperar directamente, Claro, es con la cooperar matanza en una inocente. materia, en una forma formal con un mal. O sea que no se Ujú. puede hacer. Ok, bueno, pues a orar mucho porque hagamos lo correcto, ¿verdad? Desde arriba para Y, abajo y de abajo para arriba. y, la, También, y, la, padre, y, tengo la, dos y la preguntas más, tengo dos iglesia, preguntas la más. iglesia, Padre Pedro, la iglesia tiene un papel en esto por la sencilla razón. Yo quiero que los que nos están escuchando estén seguros que cuando un político se presenta en una iglesia, ese político, antes de llegar a esa iglesia, llamó a la iglesia, habló con los representantes de esa iglesia, preguntó qué iba a pasar en esa iglesia, preguntó si Padre, recibía tenemos que comunión, si ir. iba a haber algún problema. Padre, Todo nos tenemos que ir, padre. Pero acuérdate que el presidente de Estados Unidos fue a una iglesia aquí en el sur y le negaron la comunión.
Así que no siempre hay como que una organización sobre el que debe hacer el presidente o cualquier político que va a la Santa Iglesia. Desafortunadamente, Padre José, se ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por tu gran ayuda. Muchas felicidades en tu cumpleaños. Y a ustedes, hermanas y hermanos, pues espero que podamos continuar en alguna forma este interesante programa. Que el Señor los bendiga hoy siempre, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Dios mediante. Yo te haré descansar, nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe.